Imaginen a un labriego, un pastor, un cultivador de higueras, viviendo en una aldea apacible. No ostentaba galardones, no era un letrado escriturístico, ni gozaba de renombre entre los prominentes de su tiempo. De pronto, este hombre sencillo recibe un mandato divino para una misión formidable: enfrentar monarcas y jerarcas eclesiásticos, señalar iniquidades y proclamar un juicio sagrado que nadie anhelaba escuchar. Este es Amós, un vate surgido del anonimato de Tecoa, transformándose en una de las voces más enérgicas y desafiantes del relato bíblico. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un comentario sobre lo que te gustaría ver y activa la campanita en cada publicación. Recibirás una notificación en cuanto publique. Ahora, vamos al vídeo. Amós nació en Tecoa, una población tranquila en el corazón de Judá. El panorama circundante era de extensas praderas, cerros dorados bajo el sol abrasador, e higueras que se mecían, lánguidas al compás del viento. Era una tierra de ovejeros, habituada al ritmo humilde de la vida rural. En aquel rincón casi ignorado, nadie vislumbraría que allí crecía un individuo predestinado a ser uno de los oradores más audaces de su era. Desde temprana edad, Amós llevó una rutina que parecía inmutable. Atendía el rebaño de su linaje, conduciendo las reses por las laderas, siempre alerta a los riesgos. Cuando no estaba en la pradera, se entregaba al cultivo de higueras, especialmente los sicomoros, arbustos que demandaban labor meticulosa para fructificar. El joven Amós, con manos callosas y mirada penetrante, aprendió a escuchar el lenguaje natural y a comprender sus avisos. Quien lo viera no notaría nada aparte de un ovejero corriente, quizás algo retraído, ajeno a las metrópolis y sus turbulencias. Pero Amós poseía algo singular, aunque aún no lo supiera. Sus pupilas albergaban una inquietud, una percepción afilada de las disparidades que, a veces, alcanzaban hasta los rincones más alejados de Tecoa. Al oír las narraciones de viajeros sobre Samaria y sus opulencias, sobre la opresión de desposeídos y la avaricia de pudientes, experimentaba algo distinto, una indignación que lo perturbaba. Mientras el orbe seguía su curso, un eco superior, callado, pero inconfundible, comenzaba a gestarse dentro de él. Era como si el soplo que recorría las cumbres transportara un susurro divino, una vocación que aún no comprendía completamente. Hasta que un día, aquel mutismo se quebró, de un modo que Amós jamás concebiría. Ese día parecía idéntico a otros. El sol nacía lentamente en el horizonte, tiñendo el firmamento de anaranjado y dorado, mientras Amós pastoreaba su rebaño por las laderas. El sonido de los cencerros se fusionaba con el crujido de las hojas y el trino modesto de las aves. Todo parecía tan sereno, tan predecible, mas algo estaba por ocurrir, algo que alteraría para siempre la senda de ese ser. Fue mientras estaba solo, observando las ovejas ramonear, que Amós sintió la invocación. No era un habla común, de las que uno escucha y responde con vocablos. Era más como una carga en el pecho, un ardor que subía por la columna y parecía colmar todo su ser. Era como si la brisa que discurría entre los árboles estuviese cargada de algo más que simple atmósfera. Una presencia, una premura. Amós, que jamás se consideró excepcional, percibió la comunicación de Dios. El Creador no lo convocó a una tarea menor. Él, un hombre llano, acostumbrado a la quietud campestre y a la labor manual, fue enviado a hablar a nombre del propio Ser Supremo, y no sería un mensaje sencillo. Amós debía ir al reino norteño de Israel y afrontar a los poderosos con frases ásperas. Debía denunciar las injusticias, la avidez y la corrupción que allí prevalecían. Imaginen el peso de esta encomienda. Un pastor desconocido, sin rango ni estatus, siendo remitido a confrontar reyes y sacerdotes. Amós sabía que sería un trayecto arduo. No poseía preparación ni elocuencia. Soy solo un boyero, quizás, pensó. Pero no cabía rechazo. Cuando Dios llama, incluso el más modesto de los seres
es capaz de hazañas magníficas. Amós dejó atrás las tierras de Tecoa e inició su viaje hacia el norte, ignorando con exactitud lo que hallaría. El reino de Israel lo aguardaba, próspero por fuera, pero en putrefacción interna. Y Amós portaba la proclama que resonaría como un trueno, rompiendo el falso silencio de aquel paraje. La vereda hacia el reino israelita era larga y plena de incertidumbres. Amós caminaba, llevando consigo solo lo indispensable, su cayado, la experticia acumulada en los prados, y la convicción de obedecer al llamado divino. Conforme se acercaba, las narraciones sobre Israel se hacían más nítidas e inquietantes. El dominio era próspero, más de lo que Judá podía concebir. Las ciudades bullían de suntuosos palacios, mercados activos y festines majestuosos. Pero, tras esa aparente brillantez, Amós escuchaba historias de opresión, venalidad y una religión vacua, que servía más como espectáculo que como reverencia. Al llegar, el contraste lo impactó. Samaria, la capital, resplandecía con la ostentación de los adinerados. Las arterias principales eran un desfile de telas exquisitas, joyas fulgurantes y risas de quienes parecían poseer todo. Pero bastaba desviar la vista a los callejones más ocultos para observar otra realidad. Pobres, aplastados por la miseria, siervos sobrecargados de faena y niños hambrientos. Amós no precisó mucho tiempo para discernir lo erróneo. Los acaudalados vivían como intocables, lucrándose del arduo esfuerzo de los menos favorecidos. La equidad, que debía ser un derecho universal, se había vuelto un privilegio de minoría. La fe, cimiento moral del pueblo, era una farsa. Los altares rebosaban de ofrendas caras, pero los corazones carecían de arrepentimiento. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, trocando la adoración genuina por ritos pomposos y convenientes. Amós observaba todo eso, y sentía que su mensaje no solo sería difícil de asimilar, sería como una lámina cortante expuesta ante un pueblo que prefería cerrar los párpados. Mientras deambulaba por las vías de Samaria, oyendo el murmullo de las ferias y los cantos que provenían de los santuarios, Amós sabía que su instante se aproximaba. Desconocía cómo o cuándo comenzaría, pero algo era certero en su voz, plena de verdad. Pronto tronaría en los palacios y plazas de aquel reino próspero, pero moralmente enfermo. La oportunidad de hablar llegó más veloz de lo que Amós esperaba. Estaba en Samaria, rodeado por la magnificencia de la ciudad, cuando empezó a vociferar su mensaje. No hubo ritos ni preparativos complejos. Amós simplemente alzó su voz, y fue como si el propio cielo rugiera. Inició con locuciones imposibles de oyeron al Señor, rugirá desde Sion, y desde Jerusalén emitirá su voz. Era un trueno rasgando el aire. Los transeúntes se detuvieron a escuchar, más por curiosidad que por veneración. Al fin y al cabo, ¿quién era aquel ser vestido como un pastor, osando hablar con tal potestad? Las expresiones de Amós eran francas, sin ambajes. Habló de naciones vecinas, condenando sus agravios y crueldades. El pueblo israelita escuchó con cierta complacencia, pues parecía atacar a sus adversarios. Pero luego, como el rugido de un león cambiando de rumbo, Amós señaló a Israel. Su timbre se hizo aún más intenso, más apremiante. Empezó a acusar a los ricos explotadores de los menesterosos, a los dirigentes que transmutaban la justicia en mercancía, a los clérigos que convertían la religión en un espectáculo. Ustedes que trituran a los pobres y exigen gravámenes de grano, edificaron mansiones lujosas, pero no vivirán en ellas, cultivarán viñedos hermosos, mas no beberán de su mosto. Las oraciones cortaban como cuchillas, desvelando verdades que todos conocían, pero nadie quería reconocer. Era como si Amós arrancara el velo que escondía la podredumbre del reino. Hablaba con una energía que no provenía de sí, sino de la deidad, y cada enunciado parecía resonar en el fuero interno de quien escuchaba. Algunos se miraron, incómodos, otros murmuraban, intentando minimizar la relevancia de aquel varón sencillo. Pero Amós proseguía, imperturbable. Sabía que su mensaje era una advertencia, un postrer llamado para que Israel modificara su sendero, y sus palabras, aunque difíciles de captar, eran solo el principio. Mientras las expresiones de Amós aún vibraban por las vías de Samaria, algo más profundo empezó a ocurrir. Dios no solo le otorgó locuciones para proferir,
sino también imágenes que hablaban por sí mismas, como visiones vívidas que latían frente a sus ojos. La primera se manifestó como un campo exuberante, que parecía floreciente y lleno de vitalidad. Pero repentinamente una nube de langostas emergió, devorando todo a su paso. Nada quedaba, ni sustento, ni esperanza. Amós sintió el peso de aquella escena. Sabía su significado. En Israel estaba a punto de perder todo. Amós no pudo contener el lamento. Intercedió, pidiendo piedad divina, que no aniquilara por completo al pueblo. Y por un instante, pareció que la deidad había escuchado. Pero las visiones prosiguieron. En la siguiente, el fuego surgió, no un fuego corriente, sino algo que consumía hasta los abismos, secando los cauces y quemando la tierra hasta las raíces. Era espantoso, casi asfixiante, como si Amós pudiera sentir el calor en su epidermis. Otra vez imploró clemencia, pero la divinidad mostraba la gravedad de la situación, algo que ya no podía ignorarse. La tercera visión era extrañamente simple, pero llena de significado. Amós vio a Dios sosteniendo una plomada, aquel pequeño instrumento empleado por constructores para asegurar la rectitud de un muro. Pero la plomada estaba en las manos del Creador, y él la utilizaba para medir a Israel. El mensaje era diáfano. El pueblo estaba torcido, desalineado. Dios, el artífice del universo, no toleraría un edificio moral al borde del colapso. Las palabras de Amós eran como un hacha cortando las raíces de la arrogancia de Israel, y eso incomodaba a muchos. Entre los amenazados se encontraba Amasías, el sacerdote de Betel. Era un individuo poderoso, representante de la religión oficial del reino. Para Amasías, el templo de Betel era más que un sitio de adoración, un símbolo de dominio y prestigio. Pero ahora, aquel vate meridional estaba conmoviendo las estructuras, denunciando todo como falso y corrupto. Amasías sabía que debía actuar, y sin demora. El sacerdote intentó desacreditar a Amós por todos los medios posibles. Primero, remitió un mensaje al rey Jeroboam, advirtiendo que las profecías de Amós eran peligrosas. Decía a Amós: conspira contra usted. Sus palabras son insoportables para la gente. Amasías quería hacer parecer que el vate era una amenaza política, alguien sembrando insurrección en el reino. Pero Amós no se acobardaba. Sabía que su misión provenía de Dios Naudim. Cuando la presión política falló, Amasías confrontó a Amós directamente. Intentó desestimarlo, como si sus humildes orígenes fueran motivo de desprecio. Vaya, es evidente, espetó Amasías con desdén. Vaya a profetizar a Judá, aquí en Israel, no tiene cabida. Mas las palabras de Amós eran una roca inquebrantable. Miró a Amasías y replicó con firmeza: no soy vate, ni hijo de vate, soy boyero, cuidador de sicomoros. Pero el Señor me sacó de tras el rebaño y dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Era una declaración potente. Amós no estaba allí por elección propia, ni por ambición. Fue enviado, y nada, ni siquiera Amasías, podría apartarlo de su encargo. Pero las tensiones seguían incrementándose. La oposición al profeta era cada vez más robusta, y el pueblo comenzaba a dividirse entre quienes lo rechazaban y los pocos que osaban escucharlo. Las expresiones de Amós, afiladas como hojas, seguían resonando por los palacios y mercados israelitas. Se alzaba en las plazas y pronunciaba verdades que nadie se atrevía a decir. Un día, mirando directamente a los ricos mercaderes que se exhibían con sus túnicas costosas, Amós empezó a hablar con un tono que mezclaba indignación y pesar. Ustedes, vacas de Basán, dijo, refiriéndose a mujeres y hombres de la élite samaritana. Era una metáfora audaz, casi provocadora, comparándolos con las vacas gruesas que pastaban en la región de Basán, conocidas por su opulencia. Vivían en confort, pero a expensas de la explotación de los pobres. Amós describió escenas de avaricia y opresión con una claridad impresionante. Habló de balanzas deshonestas en los mercados, de comerciantes que disminuían la cantidad de trigo vendido mientras aumentaban el precio. Afirmó que incluso el desecho del trigo, que debería descartarse, se vendía a los más humildes como si fuera alimento, y no cesaba ahí. Con voz firme, señalaba a los jerarcas religiosos que celebraban grandes ceremonias en los altares de Betel y Gil, pero cuyos corazones estaban distantes de la deidad. Odio, desprecio sus fiestas religiosas, proclamó Amós,
y el impacto era palpable. Declaró que los sacrificios y cánticos que llenaban el santuario eran inútiles, pues no provenían de un corazón justo. En su lugar clamaba: «Corra el juicio como un río, y la equidad como un arroyo perenne». Era una imagen potente, una metáfora que comparaba la auténtica voluntad divina con un río caudaloso, purificador y renovador. El silencio de las multitudes, a veces, era roto por murmullos incómodos o por risas nerviosas. El mensaje de Amós se volvió insoportable para los poderosos, pero él sabía que debía proseguir. Había más que decir, más que revelar. Amós continuaba hablando, aún ante la resistencia. Sabía que sus palabras eran duras, pero también que Dios nunca enviaba una advertencia sin un compromiso de esperanza. En medio de sus profecías de destrucción y sentencia, Amós empezó a revelar algo distinto. Habló de una restauración, de un momento en que las cosas se ajustarían. Era como si, en la penumbra de una noche sin estrellas, él mostrara un destello de luz al horizonte. En aquel día, decía, levantaré la tienda caída de David. Era una visión cargada de significado. La tienda de David, emblema de un tiempo más sencillo y de una relación más pura con la divinidad, sería restablecida. No sería un templo de piedras frías, sino algo vivo, pleno de vida y comunión. Las expresiones de Amós pintaban cuadros que conmovían el corazón, incluso de los más endurecidos. Habló de viñedos colmados de frutos, de prados fértiles, donde los granos serían tan abundantes que los segadores apenas podrían seguir el ritmo. Los días de carestía y escasez serían sustituidos por una época de regocijo y abundancia. Pero no era solo eso. Amós también habló de un pueblo reunido. Quienes habían sido dispersos, quienes perdieron sus raíces, serían traídos de vuelta. Reconstruirían las ciudades arruinadas, plantarían huertos y vivirían en sosiego. Era una promesa que parecía irreal para muchos. Al fin y al cabo, la realidad ante ellos era de desigualdad, opresión y juicio inminente. Sin embargo, las palabras de Amós eran como una semilla sembrada en terreno duro, esperando el instante propicio para germinar. Aun cuando Amós traía esta visión de esperanza, sabía que la resistencia seguía creciendo. La gente estaba inquieta, los poderosos más irritados, y mientras hablaba de un futuro lejano y restaurado, la realidad inmediata era de peligro e incertidumbre. Su misión alcanzaba un punto crítico, y el mutismo que se avecinaba parecía aún más aterrador que sus locuciones. Tras todo lo expuesto, después de las visiones compartidas y las verdades proclamadas, Amós comenzó a alejarse del centro de atención. Su misión parecía concluir, mas no porque hubiera cedido o perdido su vigor. Era como si, de algún modo, supiera que había pronunciado todo lo necesario. Las palabras que un día rugieron como un león, ahora daban paso a un silencio que portaba un peso mayor que cualquier arenga. El pueblo que lo escuchó quedó dividido. Algunos aún discutían sus ideas, intentando comprender el sentido de aquellas promesas y advertencia. Otros, especialmente los poderosos, prefirieron fingir desinterés. ¿Quién es él, al fin y al cabo?, decían unos a otros, procurando desvalorizar al vate que regresaba a las sendas de Judá. Pero la verdad es que el impacto de Amós ya estaba impreso. Sus palabras continuaban reverberando, como olas incontenibles. La ausencia de detalles sobre los últimos días de Amós solo acrecienta el enigma. Sencillamente desaparece de las páginas de la historia, sin dejar registros de su final. Quizás volvió a los campos de Tecoa a atender sus ovejas e higueras, viviendo los días restantes en paz. O quizás siguió proclamando su proclama, incluso en lugares donde pocos podían oírlo. Lo que sabemos es que el silencio consecuente no fue un término sino un interludio. Era como si su ausencia fuese parte del plan, un espacio en blanco para que el pueblo reflexionara y determinara qué hacer con todo lo manifestado. Aún así, la narración de Amós no se borró. Sus expresiones permanecieron vivas, transmitiéndose de generación en generación, como un recordatorio del significado de rectitud, integridad y la valentía de obedecer al llamado divino. Las palabras de Amós, aunque inicialmente rechazadas por muchos, siguieron esparciéndose como semillas lanzadas al viento. Su mensaje, aunque simple en su esencia, contenía un poder tan profundo que no podía ser soslayado. Cada frase portaba la fuerza de una convicción directamente divina. Él no fue un varón corriente,
sin rango ni ascendencia profética, dejó una impronta que trascendió generaciones. Era como si su historia resonara más allá de su propia existencia, desafiando e inspirando sin cesar. Con el transcurso del tiempo, las verdades que Amós proclamó se tornaron ineludibles. La imagen de la plomada, del río de justicia, de las vacas de Basán, todas esas metáforas se grabaron en la memoria popular, sirviendo como espejos para una sociedad que requería desesperadamente un cambio. Y no solo en Israel, sino en cualquier paraje donde la iniquidad y la hipocresía amenazaran con oscurecer la voluntad divina. Amós nos evidenció que la adoración genuina no reside en ceremonias ostentosas o templos ornamentados, sino en la justicia, fluyendo como un río, en la rectitud practicada como un modo de vida. Su voz se alzó por quienes carecían de ella, por los pobres y oprimidos, explotados por los poderosos. Él personificó la gallardía nacida del mandato divino, la bravura de decir la verdad, aun cuando nadie quiere escucharla. Hasta hoy, el legado de Amós perdura, no solo en sus palabras, sino en cada acto de justicia, en cada gesto de benevolencia que refleja el corazón de Dios. Su historia es un recordatorio de que la transformación comienza en sitios inesperados, a menudo con individuos comunes. Y mientras pensamos en su vida, nos cuestionamos qué estamos haciendo para que el río de justicia siga fluyendo. Quizás, como Amós, estamos siendo convocados a algo mayor, algo que demanda audacia y fe para su cumplimiento. Y así, su relato se entrelaza con el nuestro, instándonos a escuchar, obrar y transformar el mundo que nos rodea. La historia de Amós culmina como inició, sin grandes alardes, pero con una fuerza que trasciende el tiempo. Era un simple pastor, un hombre de manos endurecidas y pies marcados por el polvo del trabajo campestre, pero fue seleccionado para portar un mensaje que estremecería un reino, no por su elocuencia o posición, sino por su obediencia y fe. Y eso es lo que confiere tal poder a su trayectoria. Amós nos recuerda que Dios no elige a los aptos, sino que habilita a los elegidos. Desde las cumbres de Tecoa hasta las plazas de Samaria, Amós cargó una enseñanza que resuena hasta hoy. La auténtica adoración a Dios reside en los actos de rectitud y caridad. Sin importar cuántas canciones entonemos o cuántos altares edifiquemos, si nuestro corazón no es justo y nuestras acciones no son equitativas, todo es vano. Nos instruye que la fe no es confortable, sino una invitación a afrontar las realidades más difíciles, aunque implique oponerse a lo popular o conveniente. Además, Amós nos desafía a visibilizar a los invisibles. Habló por los pobres, por los oprimidos, por los olvidados. Nos mostró que ignorar la injusticia no nos exime de responsabilidad. Al contrario, nos convierte en cómplices. Su demanda por un río de justicia y un arroyo de equidad no fue solo un grito para Israel, sino una interpelación a todos nosotros, en cualquier época o lugar. Y quizás esa sea la mayor elección de toda. Dios puede emplear a cualquiera, en cualquier sitio, para cumplir sus designios. La única exigencia es nuestra disposición a escuchar y actuar. Tal como Amós, podemos ser una voz para quienes carecen de ella, un cauce para que la justicia fluya. La pregunta que subsiste es, ¿estamos listos para sentir al llamado, incluso si nos conduce por caminos arduos? Porque, como Amós nos demostró, es en ese sentimiento donde las historias verdaderamente relevantes principian. Si disfrutaste la historia del Bate Amós y deseas seguir otras narraciones de fe y superación, no olvides dar me gusta a este video. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones potentes de la Biblia. A todos los que se quedaron hasta el final de otra historia, muchas gracias y sigan siguiéndonos. Su presencia me impulsa y fomenta la creación y la mejora continua.